Gloria a Dios. Bienvenidos a su servicio de la iglesia de Chapel at Wayne, todavía online. Pero con la ayuda de Dios y con la oración de ustedes, pronto vamos a celebrar nuestro primer servicio en vivo. La reapertura está programada para el domingo 21 de marzo. Si todo sale bien, si la ciudad lo permite, si la situación no empeora, los planes son que la semana antes del Domingo de Ramos, nosotros abramos de nuevo el templo para que de manera controlada y siguiendo todos los protocolos podamos reiniciar los servicios en vivo. El domingo siguiente sería el Domingo de Ramos y el domingo después de ese, Domingo de Resurrección, donde estamos planeando tener 2 servicios y si la asistencia lo amerita, continuaremos teniendo 2 servicios de ahí en adelante. Usted debe estar pendiente, orando, para que Dios nos permita comenzar a caminar hacia la normalidad. También el otro anuncio importante es que el próximo domingo es la reunión anual de nuestra iglesia. Normalmente se hace en Lincoln Park, pero por razones obvias todo va a ser online de 4 a 5 de la tarde. Si usted es miembro de la iglesia, usted debe conectarse en la página de la iglesia de chapel.org. Probablemente usted va a recibir también un texto con un link para que usted pueda votar. Recuerde que ahí elegimos a los nuevos ancianos. También se aprueba el presupuesto del año, entre otras cosas. Usted, si es miembro oficial de la iglesia, no debe perderse la reunión anual, que será completamente online en esta ocasión. Y con esto le comunicamos a ustedes los anuncios. Adoremos al Señor juntos en esta hora. Él es nuestro refugio en la tormenta. Gracias, Jesús, por este tiempo. Te amamos, Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dile conmigo, Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dile, Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Señor, estamos seguros en ti. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra esperanza. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. No confiamos en las circunstancias, confiamos en ti, Jesús. Confiamos en tu amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Tú eres, es Jesucristo el Salvador. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra confianza y nuestra esperanza. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Contigo, con mi familia, con nuestra familia. Tú has sido fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Y te adoramos.
Amén. Queremos invitarle, como cada domingo, antes de presentar el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, la lectura bíblica, que usted busque allí en su Biblia la palabra de Dios, que hoy se encuentra en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, vamos a leer los versículos 1 al 7, como es costumbre de la Nueva Versión Internacional. Juan 14, del 1 al 7. Cuando estén listos me avisan. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos tener acceso a ella y sobre todo permitir que sea como una siembra fértil en nuestras mentes y corazones, a fin de que dé el fruto que tú quieres que prospere en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, aquí se encuentra en la palabra de Dios el discurso de despedida de Jesús en el contexto de la Santa Cena o de la Última Cena, cuando él, reunido con sus discípulos, pronuncia estas palabras. En el capítulo anterior, porque siempre es bueno considerar la Biblia en contexto, en el capítulo anterior nosotros vemos a Jesús lavarle los pies a sus discípulos e incluso explicarle la razón por la cual él estaba llevando a cabo esta práctica. Allí también Jesús predijo la traición de Judas y vemos a Judas salir del lugar donde se encontraban para cumplir su nefasto plan. Jesús acababa de decirle a sus discípulos que ya no estaría con ellos mucho tiempo y que se iría al lugar de su Padre, y que en ese momento incluso ellos no iban a poder seguirlo, que iban a tener que esperar un poco de tiempo para volver a reencontrarse con el Maestro. También Jesús predice allí en el capítulo 13, versículos 36 al 38, la negación de Pedro. Ubiquémonos en el contexto de lo que está pasando. Jesús acaba de decirle a sus discípulos que se va, que ya no va a estar con ellos, que uno de ellos lo va a negar, que el otro lo va a traicionar. Y por supuesto, esto debió crear cierto ambiente de preocupación por parte de los discípulos. Es como si le quitaran, como dicen, la alfombra de los pies, ¿no? Como si su mundo se estuviera removiendo. No eran las noticias que los discípulos esperaban recibir de Jesús en esos momentos. Y yo quiero que por un minuto nosotros recordemos lo que estuvimos predicando la semana pasada, porque hay un paralelo entre el pueblo de Israel, Moisés, los discípulos y Jesús, y nosotros, que estamos viviendo esta realidad en el año 2021. Ustedes recordarán que después de 40 años de servirles, guiarlos, servirles de apoyo, estar presente, haber sacado al pueblo de la esclavitud, llega un momento frente al río Jordán
que Moisés le dice al pueblo: hasta aquí llegué. Ya yo no voy a estar más con ustedes. Toda esa experiencia de 40 años, olvídenla. Alguien nuevo va a venir, yo no voy a poder cruzar el río con ustedes. Y pudiera para nosotros que leemos esta palabra decir: bueno, ¿cuál es what's the big deal? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos estaban acostumbrados a este hombre por 40 años. Él era la respuesta a todos sus problemas, a todas sus necesidades. Y era el contacto directo con Dios. Y sí, es cierto que iban a dejar a un sustituto, pero no es lo mismo. Y usted lo sabe, cuando le cambian de jefe en la compañía después de 40 años, ¿no? Ahora vemos a los discípulos que han estado con Jesús 3 años y pico, viéndolo hacer cantidad de milagros, proveyendo para ellos no solamente grandes enseñanzas, pero también grandes beneficios. Y de repente Jesús dice: me voy. Y donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo todavía. Jesús, entonces, y by the way, el paralelo que queremos hacer es que hoy en día, en este año que comenzamos a vivir, nosotros pudiéramos sentirnos de la misma manera. Llegamos a un año nuevo, a una expectativa nueva, no sabemos lo que viene por delante, Jesús no está físicamente con nosotros y nos preguntamos si el Dios que nos acompañó, el Dios que nos salvó, el Dios que estuvo con nosotros, va a acompañarnos o va a estar con nosotros en el 2021. Y la respuesta, por supuesto, es que sí. Ya lo vimos en el sermón de la semana pasada. Pero ahora Jesús va a responder a la ansiedad de sus discípulos con estas palabras: no dejes que vuestro corazón se atormente. Cree en Dios, cree también en mí. Dice una versión: no dejes que vuestro corazón se atormente. Jesús está llamando a los discípulos y nos está llamando a nosotros también a esta nueva relación fundamental de confianza. Y le asegura a los discípulos y nos asegura a nosotros en el día de hoy que lo que va a suceder, cualquier cosa que sea, ha sido planeado por Dios. Y aunque lo parezca, Dios nunca nos está abandonando. Los israelitas pudieron sentirse como que Moisés los abandonaba. Los discípulos podían sentirse como que Jesús los estaba abandonando. Tú y yo pudiéramos sentirnos en el día de hoy como si Dios nos estuviera abandonando a nuestra propia suerte. Pero más bien Jesús lo que está diciendo aquí es que Él vuelve a su Padre, lo cual representaba una buena noticia. Ellos no lo entendían, mis queridos hermanos, como tampoco a veces nosotros entendemos por qué suceden las cosas. Ellos no entendían por qué Jesús tenía que irse. Pero el que ellos no entendieran lo que estaba pasando no quiere decir que no era bueno para ellos. Incluso Jesús les va a decir: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Al hablar de su ascensión, de su ida hasta el Padre, Jesús entonces le va a asegurar a sus discípulos que el destino al cual él se embargaba, el destino al cual él se dirigía en esos momentos, también un día iba a ser el destino de sus discípulos. Y Jesús les quiere acentuar, recordar, enfatizar a ellos que en el barrio de Dios, en el residencial de Dios, en la urbanización del cielo, habían muchas moradas, muchos lugares donde vivir, y que Él iría a prepararles un lugar a cada uno de ellos para que donde Jesús estuviera, ellos también iban a estar. Y tú y yo, porque esa palabra, mis queridos hermanos, es transferible para nosotros, Jesús también está preparándote a ti un lugar en el cielo. Un lugar donde tú y yo moraremos en una íntima
relación con el Padre, como lo encontramos en los versículos 2 y 3 de Juan 14 que hemos leído en el día de hoy. Y Jesús va a comenzar este discurso de todo el capítulo 14 con la frase: no se angustien. Y esto es lo que quiere darle respuesta a la pregunta que hicimos con el título del mensaje: ¿por qué no debo angustiarme? Bueno, porque Jesús dice que no debemos angustiarnos. Y eso debería ser razón suficiente, pero vamos a abundar un poquito más sobre el tema. Jesús continúa diciendo: no dejes que tu corazón se preocupe. No dejes que tu corazón se preocupe, dice otra versión. En el griego, idioma en que fue escrito este pasaje, es como si dijera: no permitas que te dé una taquicardia. Es la palabra literal que se usa allí. No permitas que a tu corazón le dé una taquicardia. No permitas que la preocupación afecte tus pensamientos y tus sentimientos. Y claro, la razón por la que Jesús estaba diciendo esto es por la ansiedad que de repente se apoderó de los discípulos al saber que la presencia física de Jesús no estaría con ellos. Pero estas palabras, queridísimos hermanos, se aplican no importa cuál sea la situación que está provocando ansiedad en nuestras vidas. No importa si es el COVID, no importa si es el desempleo, no importa si son las relaciones interpersonales, no importa si son las finanzas, no importa si es la preocupación de la vida. Las palabras de Jesús siguen siendo las mismas para nosotros. No dejes que tu corazón se preocupe, que no te dé una taquicardia y que la preocupación no afecte tus pensamientos y tus sentimientos. Yo quiero preguntarte, a ti sí, ¿cómo te fue el año pasado? Qué pregunta, ¿verdad? Y si tú me preguntas a mí, pastor, ¿cómo le fue el año pasado? Gracias por preguntar. Tengo que admitir que si bien hay razones para estar agradecidos, y hemos hablado de eso, ¿no? De que no todo fue malo. Yo recuerdo en una reunión que teníamos en Lincoln Park, revisando, ¿no?, en preparación para la reunión anual del próximo domingo, yo decía que sí, el 2020 fue malo en general, pero para mucha gente probablemente fue el mejor año. Y nosotros comenzamos el 2020 con una serie de mensajes titulado 2020, el mejor año de tu vida. Y para muchos pudiera decir, wow, no se dio lo que el pastor predijo a principios de años. Pero yo quiero, sin tratar de defender el hecho de que yo sea profeta, porque no lo soy, para mucha gente el 2020 fue el mejor año de su vida. ¿Por qué? Porque mucha gente conoció a Cristo como Salvador personal en el 2020. Y eso es suficiente para convertirlo en el mejor año de la vida de cualquier persona. Mucha gente se acercó más a Dios en el 2020. Y eso califica para hacer de ese año el mejor que una persona pudiera experimentar. Mucha gente experimentó milagros de parte de Dios el año pasado. Y eso definitivamente, indiscutiblemente, hace del 2020 un gran año. Si tú tuviste una experiencia espiritual, si Dios se manifestó con poder en tu vida el año pasado, entonces no fue tan malo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin embargo, decía yo, hubieron problemas, hubieron preocupaciones y incluso hubieron situaciones que nos hicieron sentirnos molestos y mal. Sobre todo el COVID, ¿verdad? Fue lo que causó más daño. Porque gente que conocíamos partió con el Señor. Miembros de nuestras familias se contagiaron. Lamentamos cómo la iglesia tuvo que cerrar, los templos tuvieron que cerrar, cómo la gente ha estado preocupada por diferentes cosas, cómo nosotros los líderes hemos tenido que inventárnoslas para mantener el contacto con los miembros de la iglesia para seguir haciendo el trabajo al cual Dios nos llamó, nos preocupaba
nuestra comunidad, las empresas y los negocios que cerraron sus puertas. Y como si todo esto fuera poco, el año comienza con un desastre en el Capitolio y con amenazas de desorden social. Y yo te pregunto, ¿y la semana pasada cómo te fue? ¿Cómo fue tu semana pasada? ¿Te preocupó algo? ¿Cómo está esta semana? ¿Te preocupa algo esta semana y lo que tiene que ver con todo lo que está por delante en el 2021? ¿Te preocupa la situación política, racial, social y económica de nuestro país? En medio de todo esto, mis queridísimos hermanos, la consideración de este pasaje en el libro de Juan nos trae hasta aquí, hasta el tiempo de Dios, donde encontramos a Jesús diciéndonos: no dejes que tu corazón se aflija. ¿Really? ¿No dejes que tu corazón se preocupe? ¿No deberíamos preocuparnos? Nos está diciendo Jesús que la fe cristiana es una religión superficial donde nosotros tenemos sonrisas plásticas y actuamos como si nada estuviera pasando y como si la vida fuera color de rosa. ¿Es el cristianismo una religión en un mundo donde no hay preocupaciones, donde no hay ningún tipo de dolor? A pesar de lo que algunos puedan decir al respecto, la respuesta es por supuesto que no. En la vida hay problemas, en la vida hay dolores, en la vida hay sufrimientos. Y no podemos pretender fingir. Y por fingir que no hayan este tipo de problemas, eso no va a producir que desaparezcan. ¿Se estamos entendiendo? Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué hizo Jesús cuando Él experimentó, al igual que nosotros, emociones, sentimientos y situaciones que pudieron provocar tristeza, dolor y sufrimiento? ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de su amigo Lázaro? Si usted no se acuerda, yo sé que usted se acuerda, la Biblia dice que Jesús lloró. Y ya predicamos todo un sermón dedicado a la realidad de que no tiene nada de malo llorar cuando hay que llorar. Jesús lloró. Y adivina qué, tú y yo hemos llorado alguna vez. Y es posible que tengamos que llorar en el futuro. No estoy tratando de darte malas noticias, es sencillamente la realidad de la vida. Hemos llorado ante la cama de un enfermo, hemos llorado ante la tumba de un familiar que partió, hemos llorado ante un escritorio vacío, extrañando los días que fueron. Y cuando pensamos en aquellos que han partido con el Señor, nos preguntamos, ¿será que ellos están mejor? Y la respuesta es sí. Sabemos que ellos están ahora mejor que nosotros en la presencia del Padre, pero eso no significa que no los extrañemos, que no nos hagan falta y que no nos afecte su ausencia. No significa que los cristianos no extrañemos la compañía de aquellos que partieron, a veces creemos nosotros, a destiempo. Y pedirle a un padre, por ejemplo, o a un familiar que no llore por la pérdida de un ser querido, no tiene ningún sentido. Y nos preguntamos, ¿estaba Jesús preocupado cuando vio lo que estaba pasando en el templo? ¿Se acuerdan cuando Él llega al templo, que ve a los cambistas y ve el relajo que había allí? Cuando vio que se vendían ganado y que los cambistas engañaban a la gente con el dinero. ¿Estaba Jesús preocupado cuando vio la injusticia, cuando vio a una mujer atrapada en adulterio a punto de ser asesinada por una multitud? Personas hipócritas que querían tomar la ley en sus manos. ¿Estaba Jesús preocupado en medio de toda esa vorágine? Bueno, cuando nosotros miramos atrás en Juan capítulo 13 y leemos el versículo 21, dice la Biblia
Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. O sea, Jesús, al igual que nosotros, no era inmune a las emociones que producían las situaciones difíciles de la vida. Jesús acababa de anunciar que se cumpliría la escritura, que decía que el que comía con él en la mesa se levantaría contra él. Jesús acababa de anunciar que uno de los discípulos lo traicionaría y su espíritu estaba preocupado. Entonces, ¿qué está diciendo exactamente Jesús en el capítulo 14? Él está diciendo que a pesar de que las cosas no están como nosotros quisiéramos, a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a pesar del dolor, a pesar de los contratiempos, a pesar de las dificultades asociadas con el hecho de ser cristianos en un mundo impío, nosotros tenemos un motivo o varios motivos por los cuales no debemos preocuparnos. Y entonces, Él nos va a dar por lo menos 4 razones. Porque después de esta introducción, entramos en los 4 puntos del sermón. Van a ser breves, no se preocupen. 4 razones para no hundirnos en nuestras preocupaciones y problemas. Y aquí va la número 1. Número 1. No estamos abrumados por nuestros problemas y preocupaciones porque nosotros creemos en Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe diciendo que nosotros no somos como aquellos que viven sin esperanza en el mundo. Nosotros tenemos esperanza. Podemos sentirnos afligidos por lo que vemos suceder alrededor nuestro y podemos incluso decepcionarnos por los cambios que suceden en nuestro país. Pero estas cosas no nos abruman porque los cristianos creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que siempre está presente y un Dios que está a cargo y en control de todas las cosas. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, comenzando en el 20, Daniel 2, 20 a 21, dice allí la Biblia, dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Y fíjense el versículo 21. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y quita reyes. Él pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes Él les da discernimiento. Ponga atención a lo que dice el versículo 21. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y quita reyes. Nosotros no somos como los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros creemos en un Dios que levanta líderes y derriba líderes. Nada está más allá de su fuerza y de su poder. Tal vez a ti y a mí, sobre todo los que somos padres, ¿ok? Quiero hablarle a los que son padres ahora. Y si usted no es padre, quédese porque usted puede ser padre mañana. Tal vez te preocupes por tus hijos, porque están viviendo en un mundo muy convulsionado, en un mundo que no se parece en nada al mundo en el que tú y yo crecimos. Pero cuando nos llegan esas preocupaciones por nuestros hijos, recordemos lo que la Biblia enseña en el libro de Esther. Cuando Mardoqueo llega hasta donde Esther, en medio de una crisis nacional, en Esther capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le va a decir a la reina Esther, ¿quién sabe si para un momento como este fue que tú llegaste al trono, al reino, a la posición en la que tú estás en el día de hoy? Y si usted no entiende qué es lo que estamos tratando de decir,
lo que implica el pasaje es que lo que sucedía en la nación de Israel y el hecho de que Esther llegara a la corona precisamente en ese momento no era coincidencia, era parte del plan de Dios. Y a pesar de que Esther era una jovencita que no se había criado como Mardoqueo se había criado, Mardoqueo hubiera preferido que Esther se criara en un mundo como el que él se crió, porque nosotros siempre decimos que no queremos que nuestros hijos pasen por experiencias para las cuales no están listos. Pero él entiende que los tiempos de Dios son perfectos, y si a tu hijo le tocó vivir en este tiempo, Dios sabe lo que está haciendo. En otras palabras, Dios sabía que todo iba a suceder de la manera en que sucedió y colocó a Esther en ese lugar, en ese momento, porque él sabía que Esther podía ser usada como Dios, como un instrumento para bendecir a la nación. Tú y yo no sabemos cuál de nuestros hijos va a ser usado por Dios para bendecir la iglesia, para bendecir su ciudad o incluso para bendecir al mundo. Puede ser en la política o puede ser en el ministerio también. Lo que era cierto para Esther, mis queridos hermanos, también es cierto para nuestros hijos en el día de hoy. Es cierto que estamos entrando en terreno desconocido, pero si Dios estuvo con Esther, Él también va a estar con esta generación. El autor Ryan Derrick escribió lo siguiente: no sientas pena ni miedo por tus hijos, porque el mundo en que van a crecer tal vez no es parecido al tuyo, pero fue Dios quien los creó y los llamó para vivir en el momento exacto en que están viviendo. La vida de tus hijos no es una coincidencia ni es un accidente, pero nuestra responsabilidad es entrenarlos en la autoridad y la palabra de Dios, enseñarles el camino de fe, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Tenemos que empoderarlos para que ellos sepan que tienen la capacidad de cambiar el mundo. No podemos enseñarle a nuestros hijos a ser temerosos o desanimarlos por el estado en que se encuentra la humanidad. Al contrario, debemos darles esperanza para que ellos puedan hacer algo al respecto. Cada persona en toda la historia ha sido colocada en el tiempo en que vivió debido al soberano plan de Dios. Dios sabía que Daniel podía manejar la situación en la que se encontró con los leones. Dios sabía que David podía manejar la situación extraordinaria que vivió frente a Goliat. Dios sabe que tu hijo o tu hija puede manejar cualquier desafío que venga en su vida, porque fue Él quien lo creó y fue Él quien lo colocó específicamente en estos días que estamos viviendo. Por lo tanto, no temas por tus hijos, pero reconoce el honor de que Dios te escogió para ser padre en la generación que enfrenta uno de los mayores desafíos de nuestra vida. Enfrentemos el desafío, criemos a niños como Daniel, como David, como Esther, como Pedro, en nuestras casas y en nuestras iglesias. Dios no se está rascando la cabeza preguntándose qué va a hacer con todo este lío y con todos estos problemas, porque recuerden, nada sorprende al Todopoderoso, al Omnisciente. Dios tiene un ejército que se está levantando para convertir la oscuridad en luz y para Él dar a conocer su nombre sobre toda la tierra. No nos dejamos abrumar por nuestros problemas porque creemos en Dios. Número 2, no estamos abrumados por nuestros problemas porque también creemos en Jesús. Juan 14:1, nueva traducción viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios
y confíen también en mí, dice Jesús. En respuesta a sus preocupaciones, las preocupaciones de los discípulos, Jesús les va a decir: crean en Dios, crean también en mí. Los discípulos habían estado con Jesús, dijimos ya, por más de 3 años, en el momento en que los vemos en esta reunión. Ellos tenían todas las razones del mundo para creer en Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, habían visto a Jesús hacer cosas increíbles. Lo habían visto echar demonios y caminar sobre el agua. Lo habían visto sanar a los enfermos, parar las tormentas. Eso quiere decir que habían experimentado el poder de Jesús. Habían estado con él cuando él sanó a la mujer que tocó el borde de su vestido, ¿se acuerdan? Habían estado con él cuando les dijo que dejaran a los niños venir a él. Y cuando salvó a la mujer acusada de adulterio. Lo habían visto echar demonios de la hija de la mujer cananea y vieron cómo trataba con la mujer en el pozo, que se había casado 4 veces y ahora vivía con otro hombre. 5 matrimonios. Lo habían visto alimentar a miles de personas, temiendo que se derrumbaran en el camino por causa del hambre. Por lo tanto, se puede decir que ellos vieron su compasión. Lo habían visto sanar a la hija del líder de la sinagoga después de que la gente había dicho que estaba muerta. Y lo habían visto apartarse durante varios días antes de ir y resucitar a Lázaro entre los muertos. Lo que quiere decir que ellos fueron testigos del tiempo perfecto de Dios. En el capítulo anterior, Jesús les había lavado los pies. Lo habían visto llorar por la ciudad de Jerusalén. Lo habían visto llorar ante la tumba de Lázaro, por lo que podemos decir que ellos fueron testigos de su amor y su misericordia y su humildad. Ahora Jesús les dice: ustedes han visto mi poder, ustedes han visto mi compasión, ustedes han visto mi tiempo perfecto, ustedes han visto mi amor. Muchachos, crean en mí. Es posible que ustedes no entiendan lo que va a suceder en los próximos días. Puede que no entiendan por qué están pasando las cosas que están pasando. Pueden que no entiendan por qué yo voy a morir. Pero créanme, nada de esto es una sorpresa. Nada en los próximos días estará más allá de mi capacidad de resolverlo todo. Cada capítulo de nuestras vidas ha sido planeado por Dios antes de la fundación del mundo. Crean en Dios, crean también en mí. Nosotros, mis queridos hermanos, que estamos de este lado de la historia, tenemos cierta ventaja sobre los discípulos. Los discípulos pensaron que el mundo estaba a punto de terminar para ellos. Pero nosotros sabemos, porque conocemos la historia, que lo mejor estaba por venir. Sí, Jesús moriría. Sí, Jesús sufriría. Pero Jesús resucitaría, subiría al cielo y promete regresar por nosotros un día. Hermanos, sabemos que el diablo trató de destruirlo todo, pero Jesús venció la muerte y Jesús venció la tumba. Sabemos que Satanás hizo todo lo posible para detener la iglesia, pero los campos fueron regados por la sangre de los mártires, y en todos los lugares del mundo conocido se dispersaron los cristianos para que el evangelio creciera y se regara como la pólvora. ¿Acaso no ha pasado lo mismo en el día de hoy, que el enemigo ha tratado de cerrar los templos y lo único que ha hecho es abrir iglesias en cantidad de hogares? El ejército romano crucificó a mi Salvador Jesucristo, pero Dios envió misioneros que caminaron por los mismos senderos que los romanos construyeron. Y en 300 años, mis queridos hermanos, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, sustituyendo el paganismo.
Eso es evidencia del poder de Dios. Las naciones suben y bajan. Los edificios son construidos y luego derribados o reemplazados. Las denominaciones se elevan con un vigor misionero para luego desaparecer. Congregaciones locales se reúnen para adorar al Señor y luego se dividen y son reemplazadas por otras. Los partidos políticos comienzan y luego terminan. Los gobernantes suben y luego bajan. Pero en todo esto, una cosa sigue siendo cierta. Dios todavía está en control. Y algún día nuestro Salvador regresará. Y ya no estaremos pensando en los demócratas, en los republicanos, en los independientes. Nosotros estaremos pensando en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Rey Jesucristo. Un nombre que se esparcirá por todos los rincones de la tierra. Ese día los ángulos del cielo y todas las estrellas del universo proclamarán que Jesucristo es Dios. Ese es el día donde toda rodilla se inclinará, toda rodilla demócrata, toda rodilla republicana, toda rodilla independiente, se inclinará toda rodilla comunista, se doblará toda rodilla socialista o capitalista. Ese día toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo no sé si usted conoce la historia del himno Él vive. Déjeme contársela rápidamente. Era un domingo de resurrección. El reverendo Alfred Ackley se estaba preparando para ir a participar y a predicar en el servicio de su iglesia, la Iglesia Presbiteriana de California. Era el año 1932. Y en ese tiempo, por supuesto, la radio era el medio de comunicación que más se utilizaba. El reverendo Ackley sintonizó una estación de radio y escuchó a alguien que en ese tiempo era un predicador conocido principalmente por sus posiciones liberales. Y él oyó al orador que fue presentado como un predicador de Nueva York, quien dijo: buenos días en Semana Santa. Ustedes saben realmente que a mí ni me va ni me viene si Jesucristo resucitó o no resucitó. Estamos hablando de un predicador evangélico. A mí ni me va ni me viene si Jesucristo resucitó o no resucitó. En lo que a mí respecta, su cuerpo puede estar hecho polvo en alguna tumba de Palestina. Lo más importante es que la vida de Jesucristo, su ejemplo, su verdad, sigue viva en el día de hoy. ¡Mentira! Le gritó Ackley a la radio como si el predicador lo estuviera escuchando del otro lado. ¡Mentira! ¿Cómo es posible que este hombre diga un disparate como ese? Y la mujer que lo está escuchando le pregunta: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? ¿Tú no oíste lo que acaba de decir este sinvergüenza? Que no importaba si Cristo había resucitado o no. Y esa mañana el reverendo Ackley predicó un mensaje de resurrección probablemente como nunca antes lo había predicado. Incluso después él va a tener una conversación con un joven judío a quien él trató de evangelizar. Y el joven judío le dijo: ¿por qué tengo yo que creer y adorar a otro judío como yo, sobre todo si ya está muerto? Y Ackley le contesta: ese es el punto, que Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Y ese día él llega a la casa todavía preocupado porque entendía que tal vez no estaba haciendo lo suficiente para comunicarle al mundo la verdad de que Jesucristo estaba vivo. Entonces la mujer le dice: oye, en vez de tú estar preocupándote tanto, ¿por qué tú no haces lo que tú sabes hacer y escribes un himno o un poema sobre la verdad de que Jesucristo está vivo en el día de hoy? Ackley escuchó el consejo de su esposa, se fue a su estudio, buscó en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 6, donde dice la Biblia: Él no está aquí, pues ha resucitado.
Y cuenta la historia que él, cuando leyó ese pasaje, experimentó un escalofrío que le envolvió el alma. Una experiencia que nunca olvidaría. Y mientras él pensaba en la realidad de esa presencia en su vida, comenzó a escribir lo que hoy se conoce como el himno Él vive, cuyas palabras dicen más o menos: al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Y la última estrofa creo que dice: en todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Cuando me siento triste, el Señor me consuela. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Cree en Dios, cree también en Cristo. Los cristianos somos realistas. No negamos que hay problemas en el mundo. No negamos que hay dolor, sufrimiento, lágrimas, angustias. Pero no estamos abrumados por ello. Y no permitimos que nuestro corazón se sienta abrumado por nuestros problemas. Porque creemos en Dios, porque creemos en Jesucristo. Y también, punto número 3, no estamos abrumados porque la vida es algo más. Hermanos, hay que admitirlo. Muchas veces actuamos como si la vida fuera solamente nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras actividades diarias. Pero la Biblia nos dice que un día nosotros veremos cielos nuevos y tierra nueva. Y que todo lo que estamos construyendo, todo lo que estamos trabajando, todos los títulos, todos los logros, un día van a ser destruidos por el fuego. Es la verdad. Y esa es una razón por la que no debemos preocuparnos tanto por las cosas materiales, por el calentamiento global. A mí me preocupa el calentamiento global. Yo soy un environmentalista. Pero si ustedes creen que la tierra está caliente ahora, esperen que venga el juicio de Dios para que ustedes vean. Lo importante, precisamente como esto es pasajero, Jesús está preparando un lugar para nosotros. Hay un lugar preparado para ti y para mí en el cielo. Ahora, ponga atención porque tal vez usted no entiende o no ha entendido bien qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: yo les voy a preparar un lugar. Muchas veces nosotros leemos este pasaje y creemos como que Jesús se fue a construir casas y que la urbanización, el proyecto está bajo construcción. Y yo quiero decirle en el día de hoy que eso no es lo que enseña la Biblia. Las mansiones, las moradas, las casas ya están hechas. Jesús lo que está haciendo es preparando, acomodando, decorando, personalizando cada morada específicamente para cada creyente. Tu morada va a ser única para ti. Me explico. Tú vives en una casa donde hay varias habitaciones y estás casado y la esposa queda embarazada y el doctor dice es una niña. Entonces la pareja toma una habitación de la casa y comienza a prepararla para la llegada de la niña. La pintan de rosado, no de negro. No ponen carros de carrera ni dragones decorando las paredes. Ponen princesas, muñecas, casitas, porque quien viene necesita encontrar un ambiente
acorde con su personalidad. ¿Nos estamos entendiendo? Si dicen es un niño que viene, entonces pintan la habitación de azul, ponen carritos de carrera, action figures, ¿right? Dinosaurios, porque es un varón. Y hay que preparar el ambiente conforme a la personalidad de quien viene a morar en ese lugar. Si quien viene es tu papá o tu mamá, que es un anciano, a vivir contigo, entonces hay que ponerle una mecedora, hay que asegurarse de que los lugares sean bajitos. En pocas palabras, hay que preparar el ambiente para acomodar individualmente a aquella persona que viene a pasar tiempo con nosotros. ¿Nos estamos entendiendo? Eso es lo que Jesús dijo. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo voy a acondicionar el cielo, el lugar donde usted morará eternamente, para que estemos a gusto, para que estemos cómodos. Y cada lugar, yo soy de los que cree, va a ser individual y diferente. Ahora bien, yo no sé exactamente cuáles son las cosas que vamos a encontrar en el cielo, pero hay cosas que nosotros sabemos que no van a estar en el cielo. En el cielo no va a haber disturbios ni manifestaciones. No habrá encierros en la casa, lockdown, trancadera. No habrá campañas de vacunación contra los virus. No habrá dolor. No habrá sufrimiento. No habrá lágrimas, porque la Biblia dice que Jesucristo las limpiará. Y nunca más tendremos que despedirnos de seres queridos. Bendito sea el Señor. En el cielo encontraremos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares creyentes. En el cielo va a haber un gran reencuentro. No dejes que tu corazón se preocupe. Cree en Dios. Cree también en mí. Jesús les estaba dando una esperanza. A donde yo voy a preparar lugar para ustedes. Olvídense de las preocupaciones terrenales, porque en el peor de los casos, las cosas un día mejorarán. Finalmente, punto número 4. No estamos abrumados por nuestros problemas, porque no hay tiempo para otra cosa. En Juan capítulo 14, versículo 3, en la NTV leemos: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús viene por su iglesia, viene por los que creyeron en Él, viene por aquellos que están pendientes de su reino. Él es el único camino al Padre. Él es el único camino de la salvación. Él es el único camino al cielo. Y Él viene a buscar a aquellos que son sus hijos, y los que no son van a pasar a una eternidad que usted no se la quiere desear ni al peor de sus enemigos. Termino con esto, mis queridos hermanos. Hay una historia de unos soldados en Irak, 2 soldados que estaban defendiendo la entrada a un campamento donde habían soldados iraquíes y soldados americanos. Y la historia es larga, pero como ya el tiempo apremia, un camión bomba suicida se abalanzó sobre ellos. Y la historia cuenta que los 2 soldados, pudiendo haber escapado y pudiendo correr, como hicieron todos los demás que se salvaron, ellos permanecieron allí, llevaron a cabo su trabajo, enfrentaron al enemigo, el camión explotó y los 2 perdieron sus vidas. Cuando se les reconoció con las medallas al valor, se dijo que ellos perecieron porque lo hicieron cumpliendo la tarea, el trabajo para el cual lo pusieron allí. No pensaron en ellos, no pensaron en sus familias, no pensaron egoístamente, pensaron en llevar a cabo la responsabilidad que habían aceptado. Y en la Biblia hay un pasaje muy conocido. Se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. En la NBI dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Ezequiel 22:30
En la NBB dice: yo busqué en vano alguien que fuera justo y pudiera interceder a favor de la ciudad, que sirviera como su protector, quien pudiera colocarse en la brecha y defenderte de mis justos ataques, pero no encontré a nadie. En ese pasaje Dios lo que está diciendo es: yo ando buscando un hombre o una mujer que se ponga entre el juicio de Dios y aquellos que van a perecer, para que puedan interceder entre mi juicio y ellos. Pero en ese momento Dios no encontró a nadie. ¿Será que en el día de hoy Dios va a encontrar personas que se pongan en la brecha, que se pongan en el medio, para servir como agentes de puente entre el mensaje de la salvación de Dios y aquellos que se pierden? Porque, mis queridos hermanos, como dijimos en el punto 4, no hay tiempo para otra cosa más que para concentrarnos en aquello que tiene consecuencias eternas. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Crean en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. Dios le bendiga. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oídos entonar eternas aleluyas, a Cristo Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón.